CEO de Pulso. Andrés, ¿estás por ahí? Carlos Fernando Vega, director general de revista PIM. Carlos Hernández, director Agencias Digital y Deportes de Prisa Media. Hugo Martínez, director nacional de mercadeo de RCN Radio. Señores, el escenario es de ustedes, bienvenidos. Sepulcral. Muy buenas tardes para todos. Agradecemos este ambiente tan, ¿cómo llamaríamos? Cálido, ¿no? Para cálido es un piropo. Yo creo que va a romper el protocolo y me quito la chaqueta. Yo creo que sí. Así que nos preparamos para tener un diálogo muy interesante con tres grandes expertos de la industria publicitaria y hombres relevantes de los medios. Tenemos con nosotros a Carlos Hernández, que es el director de Agencias y Deportes y Digital de Prisa Media. Sí, me quedé sin cargo. Director de Agencias, Deportes y Digital para Prisa en Colombia. Exacto. Carlos Fernando Vega, que es el director de PIM, todos ustedes lo conocen, y Hugo Martínez, que es el VP de Marketing de RCN, ¿no? ¿Estamos bien? O sea que tenemos un panel bastante sólido para hablar de este tema que creo que a todos nos interesa y que es el momento oportuno para que lo discutamos. Yo soy Andrés Murcia, soy CEO de Pulso y pues estamos muy contentos de estar con ustedes. Esta discusión se llama Verdad, Data y Pauta, el tridente que ofrecen los medios. El contexto para iniciar esta conversación tiene que ver con que los medios hoy estamos haciendo, yo me voy a extraer de la conversación, pero los medios estamos haciendo un esfuerzo monumental para poder ofrecer estas tres cosas de manera diferente, evolucionada y con apoyo de tecnología, de manera que podamos repensar los anunciantes, las agencias, etcétera, puedan repensar el valor que tienen los medios para planear toda la industria publicitaria. Entonces, lo que quisiéramos arrancar con preguntándoles a ustedes es ¿cómo están haciendo sus medios para tratar, entre comillas, de seducir a los planificadores, a los planners en esta discusión que hay frente de las plataformas y los medios? Carlos. Bueno, no sé, yo no sé si tenga que ser como cada uno dando su versión o si más bien entre todos vamos complementando, porque yo no creo que esto sea un tema de si un medio determinado está haciendo algo, porque esto no es solamente una circunstancia que atañe al mercado colombiano. Yo creo que en el mundo mundial, como diría cualquier otro, es la pregunta, ¿no? ¿En dónde invertir? ¿Invierto en una plataforma? ¿Invierto en un medio? Y nosotros entramos a tratar de defender nuestros argumentos. Yo creo que efectivamente, más allá de abordar la tecnología, hablar de lo que estaba mencionando ahora Manuel Caro, inteligencia artificial, cómo utilizamos y cambiamos el hacer, cómo introducimos nuevas herramientas, cómo nos vamos al mundo sin cookies, cómo buscamos data de primera mano, data propia, todas estas acciones que creo que son comunes para todos los medios y que todos nos hemos venido embarcando. Yo creo que la principal acción que hacemos es tratar de redefinir la narrativa de qué aportamos, de qué es lo que necesita el anunciante. Y yo creo que lo principal es, hemos tratado los medios de poner al anunciante y a sus marcas y a sus necesidades en el centro de esa conversación y en el centro de esa necesidad. Porque lo que ha cambiado principalmente es que los medios ya no buscamos la audiencia como ese dorado que buscaban acá los españoles, sino básicamente es entender esa audiencia. Creo que tenemos audiencias relevantes, con muchos temas de credibilidad, de ambientes controlados que no pueden ofrecer otros proveedores, y además no creo que esto sea esta batalla permanente entre plataformas y medios, sino es sencillamente como ustedes entienden que esto es un ecosistema y que en ese ecosistema creo que todos pueden aportar. Entonces no sé
nosotros principalmente nos hemos enfocado en redefinir esa narrativa, en introducir tecnología y el desarrollo de producto, no solamente entendiéndolo en tener cada vez más audiencia, sino esa audiencia cómo la podemos activar en pro de los resultados de las marcas, que no sé, obviamente, tanto usted Hugo como usted Carlos, que quieran complementar. Listo, a ver, me gusta como esa manera de darle como un marco general de referencia, porque es que al final los medios pues somos parte del ecosistema, siempre lo hemos sido, y como marcas de información pues legitimamos todos esos mensajes publicitarios. Y otro tema que a mí me llama mucho la atención es que, a ver, por el afán, porque digamos, hay un afán digamos, nosotros publishers o news media o todas las marcas de la información, siempre nos han dicho, venga, es que ustedes llegaron tarde al mundo de la tecnología. ¿Sí? Y nos dicen, es que, y el publisher también es un experto en contar historias, tiene el pulso de sus audiencias, y somos parte integral del ecosistema de agregación, de construcción de marcas. Si hablamos en el entorno de marketing, sin ninguna duda somos también unos gestores de construcción de las marcas y vehículos publicitariamente efectivos. Y a mí lo que me encanta de este tipo de conversaciones es que puede sonar como medio clichésudo, pero hay veces perdemos lo fundamental, el valor de lo fundamental. Y traída la conversación, cuando yo hablo del valor de lo fundamental, traído no un valor pasado, ¿sí? Sino valor presente, ¿sí? Si lo hablamos así. Hombre, nosotros claro que entendemos las herramientas, claro que estamos pendientes de procesos de digitalización y innovaciones, y de pronto por ese afán yo siempre lo pregunto en mis foros, oiga, ¿estamos siempre en la lucha entre un branding y un performance? Pues al final pues todos entendemos que hay una agregación de resultado, ¿sí? Pero desde el ángulo nuestro pues hay una agregación de valor y cómo legitimamos estos mensajes con audiencias de calidad. Audiencias de calidad. Y todos buscamos audiencias de calidad. Entonces por el afán, yo siempre digo, oigan, ¿será que del afán no queda sino el cansancio? Entonces uno dice, venga, es que, entonces la conversación para los marketers, oiga, el valor de su marca, ¿por qué se está erosionando? No, pues que queremos estar en la preferencia de los consumidores. Entonces volvemos o sea, son unos puntos que viene primero, ¿no? El huevo o la gallina, pero entonces ¿qué hace el medio? ¿Qué hace la plataforma? Pero entonces el performance por acá y vamos a programarnos por allá. Y al final cuando usted se pone a pensar de nuevo en qué estamos. Y creo que los medios estamos en una conversación muy vigente y muy relevante. Adelante, Hugo. Yo creo que poder seducir a los planners va a ser muy difícil, porque cada vez vamos a pedir el mercado, nosotros mismos, algo más. Hoy tenemos ecosistemas multiplataforma que nos permite empezar a evolucionar como medios, y si uno empieza a mirar la radio, la televisión, la prensa, las revistas, siempre han estado en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y lo que hemos hecho es evolucionar en nuevos formatos, en nuevas formas de entregar el contenido, y eso nos pone nuevos retos. Uno, casas productoras de contenido, pero casas productoras que van más allá de un contenido fast, y lo que estamos haciendo es un contenido que le está apoyando o que está alejado de fake news, o que está alejado, o que ustedes como marcas buscan un brand selfie para poder tener esa relación correcta de la marca con el contenido que estamos generando. Y eso es lo que nos está llevando a cada uno de los medios, es a replantearnos en el talento que tenemos detrás, en cómo nos fortalecemos para ser muy fuertes localmente, pero sobre todo en comenzar a tener un diálogo donde para nuestro caso no es hablar sobre la cuña en vivo y la radio en vivo, sino en el podcast, en el video podcast, comenzar a mirar el mundo del streaming, comenzar a entender las métricas y comenzar a que la industria y nosotros como medios también entendamos esa evolución y entendamos cómo nos podemos fortalecer desde las dos partes. Creo que a veces la discusión es si somos buenos o somos malos, al contrario. Creo que lo que tenemos es una oportunidad para crecer desde los dos lados, porque nosotros como medios sabemos hacer contenido. Curamos muy buenos contenidos a partir de las mesas de trabajo, a partir del talento que ha venido con una historia y que hoy fortalecemos con gente que está entre los 25 y 35 años de edad.
que están llegando con unas fortalezas desde el punto de vista del mundo online, pero que también necesitan de las fortalezas de los medios tradicionales, donde nos hemos apalancado en curarlo, en entenderlo, pero también en hacer un crecimiento desde el punto de vista de construcción de país. Entonces, creo que eso nos da fortalezas desde los diferentes ángulos para comenzar a trabajar de una manera conjunta y poder seducir todo el tiempo a aquellos que toman decisiones desde sus empresas para lograr, ahí sí, el mejor performance o el mejor ROI. A propósito, Hugo menciona la palabra narrativa. Yo quisiera preguntarles a ustedes si es que al caso existe una evolución de una narrativa equivocada o no precisa sobre el valor que ofrecen los medios respecto al alcance que, entre comillas, ofrecen las plataformas, ¿no? ¿Ustedes creen que ahí hay una distorsión de la realidad? Pues yo lo abordaba ahora cuando les mencionaba que para mí no es este mundo binario, porque no sé si a veces estamos cayendo en eso, en que esto lo consideramos en que es una cosa o la otra. Y hacíamos referencia todos a la calidad del contenido, a la data, a la tecnología, y creo que a veces está centrándose en que las plataformas ofrecen tecnología, pero no controlan el contenido. Nosotros estamos mucho más parados desde el contenido, pero a veces la percepción es que no tenemos la suficiente data y que ahí perdemos. Y lo mencionábamos ahora, cómo los seducimos a los planners, y yo no creo que sea seducir a los planners. Los planners en últimas están respondiendo a la necesidad del anunciante, y esto es hacer performance, es hacer branding, es hacer qué. Entonces yo creo que lo primero que hay que tratar de romper es ese paradigma de que esto es una cosa o la otra. Insisto, yo lo que creo que hay que buscar es cómo ese contenido, el talento, la data, la nueva narrativa, ejemplos, hay muchos de cosas que han funcionado, está alrededor de eso, en entender que esto es un ecosistema. Es más, y me voy ahí a una frase de este tema, es que yo creo que la primera pregunta es que la gente se confunde en qué es digital. Y a veces digital creemos que es como los soportes, o la tecnología, o el formato, o la data. Y yo creo que digital fue un cambio realmente en cómo nos comportamos, no los medios, sino los usuarios y los consumidores de las marcas de ustedes. Y se aproximan de manera diferente no solamente a sus productos, sino a los contenidos, a través de dispositivos que hace años de pronto, yo me gradué en el 96 tal vez de ingeniería, me acuerdo, y hay cosas que en esa época, a pesar de que uno en teoría estaba a la vanguardia, yo estuve en los Andes y entonces yo me acuerdo que programaban el nodo madre de internet de la universidad, o sea, me tocó hacer fila para ir a mirar qué era internet. Entonces es un mundo que cambia muy rápido, y sí creo que esto se volvió una lucha entre si es una cosa o la otra. No sé ustedes qué opinan, pero no creo que sea así. Yo sencillamente creo que es un ecosistema, encontrar cuál es la herramienta más adecuada, no de digital, o no de antena, o no de la televisión, o no de los influencers, sino en esa combinación, y cómo básicamente nosotros articulamos esa necesidad con base en los diferentes puntos de contacto, con control, porque los medios sí aportan eso, que es tal vez la única diferencia con las plataformas. Nosotros sí podemos intervenir el contenido, las plataformas no. ¿Listo? Podemos trabajar en el placement, podemos incluir tecnología, tendremos más, menos data. Yo creo que es una discusión muy larga, pero profunda, y acá nos quedaríamos. Yo creo que parte de lo que dice Charlie, de los medios creando contenido, lo hemos hecho muy bien porque estamos basados en un elemento fundamental, y es la credibilidad y la confianza. Cuando uno empieza a mirar estudios que se encuentran, España acaba de sacar un estudio que llama Jaque a la Verdad en enero del año 2025, y empezaron a entender que la credibilidad que le entrega los publishers están por encima del 60%, y estos contenedores no llegan al 30%. Eso es una realidad que tenemos que comenzar a mirarla dentro de esta planificación de medios, porque estoy de acuerdo que a veces nos quedamos en el número, en cuál debe ser el número de impresiones, cuál debe ser el número de clics, cuál va a ser algunas métricas de vanidad, pero yo creo que debemos ir un poquito más allá
y cómo los medios hemos ayudado a construir estas marcas y cada vez nos fortalecemos más para seguir ayudando a construir las marcas. A mí me parece muy curioso porque cuando hay temas de relevancia nacional o hay temas donde las compañías quieren darle un peso bastante fuerte a lo que están haciendo, pues siempre vienen a un noticiero o empiezan a plantear un escenario de opinión donde les den esa credibilidad y validarlo. Y si salgo en la revista P&M, pues es reconocido de manera diferente a un post que puedo estar entregando en alguna de estas redes sociales. Yo creo que el tema es la complementariedad de medios y acá es donde está esa parte fuerte, donde empezamos a unirnos, empezamos a entendernos y aunque hay unos roles que pueden estar midiéndose en el retorno a la inversión, hay otros elementos que empiezan a ser muy importantes y es esa parte cualitativa que hemos construido en el tiempo, credibilidad y confianza. Sí, y ahí como para ya cerrar, ese tema de confianza es vital. O sea, cuando hablo de la confianza, no solamente hablamos de las audiencias versus el contenido, sino la confianza del ecosistema mismo, en qué atribuye cada parte del eslabón del ecosistema, ¿sí? Es decir, yo pienso que aquí lo sensato, ¿sí? Lo sensato es claro, todos tenemos un objetivo común de una construcción, o sea, si estamos en el negocio publicitario, un objetivo común de construcción de marca, y cada medio qué le atribuye qué y cómo se lo atribuye. Pero no puede ser digamos, de lo generalista sin entender lo particular. Yo pienso que eso es parte de lo que nos enfrentamos a veces. Venga, es que la generalidad, Hugo, ya te doy la palabra, es que como son medios tradicionales, entonces nos apalancamos de los medios tradicionales, venga, somos medios de trayectoria que hemos construido marcas de la información, reputacionalmente lo que tú también dices, Hugo, o sea, para temas de confianza y reputación, yo creo que las compañías nos abrazan a las marcas de la información en ese tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de audiencias claves, de mensajes claves y de reputación con contenido de calidad y al final, ¿quién es el poseedor de la verdad? Si hablamos de news media, de la información. ¿Sí? Y ahí hay un valor enorme que de pronto pasa por lo cualitativo al margen de tu lower funnel. El lower funnel te convierte, pero también yo pienso que hay un tema de construcción reputacional de marca que no es nada menor. Para mí no es nada menor. En países como Colombia, en todo el mundo. Pero escuchándote, yo quiero complementar y un poco, y soy estadístico, me encanta la inteligencia artificial y la enseño, pero yo creo que estamos tomando decisiones, y lo planteas, Carlos, por ejemplo, los modelos de atribución, donde al final estamos definiendo desde el punto de vista de inversión o el número de salidas, cuál debe ser el movimiento de cada uno de los medios para obtener el ROI, las ventas o la métrica que se defina en el modelo de atribución. Y yo empiezo a conversar con algunos de los gerentes, VPs de marcas, y lo que encuentro es una tergiversación porque realmente están utilizando toda la información necesaria para tomar una buena decisión, y se los digo porque hemos encontrado modelos de atribución donde solamente es medido con una parte del mundo real y es la inversión, por ejemplo, en redes y en SEO. Y entonces yo les digo, ¿y dónde está la inversión de los medios tradicionales cuando ustedes efectivamente lo están haciendo? Y me dicen, no, es que no tenemos la data con el mismo nivel de granularidad, por lo tanto el experto que trabaja los modelos de atribución nos exige que sea de esta manera, y cuando uno quiere meterse y entender un poco el ejercicio, se quedan cortos, y se quedan cortos porque empiezan a tener una narrativa basada en un modelo que funciona muy bien cuando se le inyecta la información apropiada. Y lo que está pasando en los modelos de atribución es que nos estamos quedando fuera de la discusión porque no se están incluyendo dentro del ejercicio para poder mirar cuál es el impacto que ellos están generando. Entonces, nuevamente, estamos cayendo en la métrica pura y dura y no en todo el contexto que esto está generando, porque al final nos volvemos medios invisibles.
Es que Ahí hay una cosa, perdón, muy interesante que nos lleva a uno de los elementos que queríamos abordar y es el uso de tecnología, ¿no? El uso, cómo los anunciantes, las agencias, cómo incluso los medios en ese circuito de adquisición, cómo están usando la inteligencia artificial. Por supuesto, este ha sido un gran titular durante todo este IAB. ¿Ustedes cómo creen que cómo creen que está afectando el uso de estas herramientas, el sentido crítico en general, ¿no? Y cómo repercute en los medios y en el negocio? no sé, Hugo, usted que inteligencia artificial que le enseña y todo, pero para que arranque. Yo voy aquí rompiendo El tema de protocolo. inteligencia artificial nos ha llevado a varias etapas. La primera es entender realmente qué es inteligencia artificial y hoy metidos en un mundo que es inteligencia artificial generativa, que gracias a ChatGPT en noviembre del año 2022 esta vaina se rompió y nos acercó a algo que veíamos lejano y era desde el punto de vista técnico modelos de atribución, machine learning, deep learning y demás. Y empezamos nosotros a cuestionarnos como medio si efectivamente deberíamos estar utilizando la inteligencia artificial y cuál era el valor que efectivamente nos estaba dando. Y empezamos un plan muy juicioso para poderla adoptar. Lo primero era capacitarnos. Y esa capacitación nos llevó a entender que todo se basa hoy en un gran modelo de lenguaje y a veces somos tan irresponsables que empezamos a utilizar ciertas herramientas sin entender lo que hay detrás. Y lo que se inventaron estos locos de Silicon Valley fue un nuevo sistema operativo basado en números enteros, algo de los Transformers, y esa carreta cómo se entiende y la empezamos a entender que habían alucinaciones, y es que siempre que ustedes interactúan con un modelo, nunca les va a decir que está diciendo mentiras. Están hechos para siempre dar una respuesta, es como fueron concebidos. Pero esa respuesta puede ser buena o mala, realmente. Hay respuestas que se basan en lo que realmente aprendieron y si no lo tienen, entonces empiezan a generar algo que se llama alucinaciones. Pues nos tocó enseñarles a todos los que hacen parte del medio, oiga, primero que es un modelo, que hay algo que llama un chatbot donde puedes estar interactuando, pero dos, ojo cómo lo va a utilizar y entonces entendamos que es un prompt y nos tocó enseñarle a los periodistas que es un prompt, al equipo comercial, a la misma gente de recursos humanos y a meternos en esa narrativa porque era fundamental, porque si ustedes lo están viendo el nivel de adopción va súper acelerado y cada vez que uno lo empieza a trabajar se maravilla porque le empieza a hacer las cosas mucho más rápido. Por lo tanto, empezamos con esa génesis y ahora ya lo estamos adoptando a tal punto que ya vamos a un siguiente nivel donde estamos trabajando con asistentes y agentes. Esos asistentes, dentro de las herramientas como ChatGPT, ustedes los pueden crear, pero los crean con prompts. Imagínense esto trabajado desde el punto de vista de un profesional como puede ser un periodista y que conoce de datos, pues les empiezan a dar unas herramientas valiosas. Pero si usted no tiene un pensamiento crítico y usted lo único que hace es control C, control B, vas a tener un grave problema. Y el grave problema es que vas a crear noticias falsas desde el medio de comunicación. Dos, muchas profesiones, y ya está pasando, abogados, que están dando y están apoyando ciertos casos utilizando ChatGPT, pero eso no es solamente los periodistas y los abogados, el mundo del marketing también lo está utilizando. Y lo mismo, y están reevaluando absolutamente todo desde un contexto de una máquina que te está entregando una respuesta y yo no estoy tomando una actitud crítica o un pensamiento crítico. Y creo que ahí es donde está realmente el valor de todas estas herramientas, que nosotros podamos tener la capacidad de siempre cuestionar lo que nos está entregando. Porque si lo dejamos tal cual, pues la automatización de la compra de pauta, el diseño de campañas creativas, la definición del ROI va a ser completamente hecha por estos algoritmos y veamos dos escenarios, qué vamos a hacer nosotros, pero dos,
quienes lo están haciendo, grandes compañías, pues nos van a comenzar a poner en un punto de aprietos, ¿no? Entonces, nos ha tocado un proceso muy fuerte, Charlie. No, no sé si Carlos, todo, pues desde nuestro escenario y lo que está pasando, y creo que pasa lo mismo en RCN, pasará lo mismo en PIM, lo que está pasando con nosotros en Prisa es que evidentemente la inteligencia artificial es un tema que tal vez más que por diseño, sino sencillamente por nos embiste, ¿listo? En el día a día. Y ya ha cambiado, como usted nos mencionaba, y yo creo que en los medios ha venido cambiando la forma de hacer muchos procesos. Desde el tema de la creatividad, del tema de operar algunas redacciones, en el tema de agilizar determinados procesos, ¿qué es lo que está realmente afectando? Que al igual que ustedes, esto arranca por un tema de una cosa está en lo que uno cree que es y lo otro en lo que realmente aporta, ¿no? Porque también acá hay muchos mitos que a veces sobrepasan las verdades de lo que se logra o no se puede lograr con inteligencia artificial. Pero a nosotros, aparte de lo que usted mencionaba, Hugo, de tener que capacitar a la gente, de darle a entender qué es, en que la gente entienda que este no es una tecnología que lo va a desplazar inmediatamente porque sí, usted lo mencionaba, esto no es un control C, control B, siempre en estos temas de contenido que estábamos hablando ahora y en los medios, que por definición lo que tratamos de hacer es siempre generar una plataforma en la que ustedes, las marcas, puedan emitir, difundir y generar la influencia que aportan los medios en un ambiente controlado, seguro, con altos niveles de credibilidad. Esa es la definición de lo que hacemos nosotros desde los medios. Y yo me quiero incluso quitar el tema de medios tradicionales, los medios, porque esto se rompió. Todos tenemos data, todos tenemos tecnología, la distribución es totalmente diferente, la narrativa que yo les mencionaba al principio es diferente. Hoy nosotros tenemos una marca, y acá el doctor Murcia no me deja mentir, una marca como Los 40, eso es una marca de antena, eso es una marca de TikTok, es qué hoy, porque la distribución es lo que ha venido cambiando, incluso por definición digital es eso, es un mundo en el que es un mundo más de procesos que de productos, de colectivos sobre individuos, sobre muchas cosas. Entonces esa inteligencia artificial, aparte de lo que usted mencionaba, a nosotros también nos ha abierto nuevas formas de monetizar lo que hacemos todos los días. Por ejemplo, y Andrés lo conoce también de primera mano, y lo menciono es porque Andrés hasta hace que un año y 2 meses también hacía parte del grupo Prisa, nos ha abierto opciones de negocio totalmente nuevas. Nosotros tenemos hoy un negocio con OpenAI y nuestros contenidos son los que alimentan a la inteligencia artificial. Y entonces ahí es donde yo les voy a decir, si la inteligencia artificial se alimenta de lo que hacemos todos los días acá, desde no sé, una noticia, desde la emisión de un partido, desde el análisis de lo que ocurrió en determinado país o con determinada, no sé, acción, lo que pasó anoche, muchas cosas. Miren que esto es un tema en el que se acabó esas fronteras. Nosotros estamos alimentando, y te lo digo en el caso de Prisa. Prisa tiene un negocio muy grande con la gente de OpenAI y todos los contenidos cuando están buscando y tratando de indexar información están basados sobre el contenido de nuestras plataformas, lo nuestro. Entonces esa frontera entre qué es inteligencia artificial, qué es medios y qué es realmente lo que hace uno del otro cada vez es más difusa, ¿sí? Insisto, yo creo que eso abre ahí una conversación enorme. No sé, Carlos, Exacto. para que usted siga. Mira que tú ahí tocabas un punto que es bien importante y es, bueno, son dos. Primero, obviamente, para dinamizar procesos, pues, bienvenida. Yo creo que en eso no tiene discusión. Ahora, otro tema es, ¿estamos alimentando el deepfake? No. Más bien es, desde OpenAI, ver realmente las fuentes fidedignas de esa generación de contenido en temas de news media, por ejemplo, ¿sí? Y en general. Entonces, hay como esa óptica que hay veces queda... O sea, es poco, a ver, yo diría que tiene que ser mucho más evidente, ¿sí? De cara también al ecosistema publicitario, ¿sí? Y eso también pues, es para mí uno de los foundations o uno de los cimientos, ¿sí? De cómo somos vehículos publicitarios creíbles y efectivos. Para mí eso es un tema que es una agregación real de todos nosotros como medios, como medios.
Andrés. Ahí hay una cosa interesante. Bueno, una de las primeras cosas que hemos hablado es el valor de los medios y esa milla extra que ofrecen de validación y curación del contenido, que está ahí y habrá que defender. Yo soy de los que digo que toda esta industria que estamos reunidos aquí está llamada a defender el sostenimiento y la creación de más medios de comunicación, ¿no? Por un entorno político y por múltiples razones no son parte de este foro. La segunda es que definitivamente las tecnologías como la inteligencia artificial están ahí y yo creo que en resumen de lo que ustedes hasta ahora han dicho no significa que pongan en riesgo el rol de las agencias como se ha venido anunciando con algunas, perdón el pleonasmo, pero con algunos anuncios recientes de las últimas semanas sobre uso de tecnología para evitar la intermediación de las agencias, sino más bien cómo se reinventa, ¿no? Pero hay que ser oportunos, yo creo que en eso estamos coincidiendo todos, hay que ser oportunos en la llegada y hacerlo lo más pronto posible, porque a diferencia de otras tecnologías, la inteligencia artificial, que desconocemos todavía su alcance, ha evolucionado más rápido que cualquier otra que se haya conocido. Pasamos de algo que estaba de moda y decía solo cierto modelo lee 3 años en adelante o hacia atrás y no sé qué, y ya hoy tenemos que se están creando 3, 4, 5 modelos diarios, ¿no? Entonces, por ese lado. Pero entonces les quería preguntar para que sea mucho más ilustrativo para nuestra audiencia, ¿tienen algún ejemplo práctico de cómo ustedes han usado desde sus medios o tienen algunos ejemplos de industria donde se haya usado de manera efectiva estas tecnologías y que le hayan generado valor a los anunciantes, cosa que podamos seguir replicando y que si los del lado de los anunciantes no las han percibido, las perciban con mayor fuerza? No sé, casi no está haciendo calor aquí arriba, ¿no? Entonces es lo único. Bastante, sí. Solo un poco. Fue hace poco, diciembre 28, la realidad es que el mercado había evolucionado muchísimo en el mundo de las OTTs. Nosotros empezamos a explorar realmente el valor que había detrás para fortalecer la televisión lineal y llegamos a lanzar la OTT de Canal RCN y desde esa fecha hasta hoy hemos logrado más de 7.500.000, 600.000 descargas, usuarios que están activos alrededor de unos 5.2, 5.5 millones, pero lo que quiero establecer es la data, la first party data que hay detrás, y es la posibilidad. Antes nosotros como medios nos enfocábamos en transmitir un contenido y para nosotros era relevante que todo el mundo lo conociera. Y no teníamos el detalle de saber quién era la persona que estaba detrás. Lo único que definíamos desde mercadeo y de cada una de las marcas, a quién le queremos llegar, cuál es esa persona a la cual queremos impactar, pero no era tan relevante. Y cuando comenzamos a mirar todo el boom de la data y por qué nosotros no podíamos hacerlo, nos podíamos haber quedado quietos. Pero lo que dijimos es, intentémoslo y miremos cuál puede ser ese nivel de respuesta. Y ha sido un éxito porque lo que nos está ayudando es a tener data para entender mejor nuestro producto, para reenfocarlo en el verdadero consumidor que es quien está detrás de la pantalla y que a veces como medios éramos un poco egocéntricos porque decíamos, es que acá entregamos nosotros lo que nosotros creemos y no lo que nos están demandando. Y cada vez estamos entendiendo más el otro lado, estamos entendiendo la data, pero lo que me parece más importante es que sí podemos construir data, sí podemos comenzar a pelear de la mejor manera con estos grandes monstruos, pero lo interesante es que tenemos un diferencial y es el contenido local. Tenemos la parte de credibilidad y confianza, pero lo más importante es esa comunicación directa con cada uno de los anunciantes, de los que son responsables de las marcas, que a veces también se queda uno corto con grandes plataformas porque ¿y a quién le hablo? Entonces creo que tenemos parte de
de una de esas buenas prácticas donde si queremos hacerlo, lo podemos lograr y estamos muy contentos con el resultado. Para agregar, yo creo que en general los medios, incluyéndonos, la particularidad de entender a las audiencias con nuestra información de primera mano, el First Party Data, modelo de suscripción, pues todos recorremos muchos modelos o de paywalls o etcétera, pero yo siento que al final los publishers en sus plataformas digitales conocen también a sus audiencias, Andrés, ¿sí? Que podemos activar campañas ultra dirigidas, inclusive tan personalizadas, porque es que nosotros los conocemos. ¿Y cómo hacemos para levantar esa información? Con mucho tipo de tácticas que nos permiten generar esa empatía y esa conexión desde los contenidos con estas audiencias. Pues complementario, digamos, porque hay casos similares, pero para, digamos, como incluir una capa extra a lo que ustedes han mencionado de conocer nuestras audiencias, los temas de la data, de incluir, hay esfuerzos, cada uno tendrá el nuestro. Nosotros hoy en día pues podemos llegar a tener más de 1 millón de usuarios logueados, que conocemos cuál es su comportamiento, que tenemos data de primera mano y cómo la podemos activar para ustedes, pero incluso acá que lo podemos contar con Hugo, digamos un escenario que pasó hace tal vez 1 año, Coca-Cola nos busca y nos dice, oiga, tengo un reto determinado, y nos piden un brief y nos dan un brief y lo desarrollamos, y ellos se voltean y nos dicen, oiga, venga, yo quiero que ustedes desarrollen algo en este sentido, involucrado a una marca de RCN y a una marca nuestra, ¿sí? Y en esa reunión fuimos primero los comerciales, uno sale súper preocupado, ¿no? Entonces a mí me ha pasado que me habían hecho bajar No nos mirábamos. No, por eso, uno todo serio. A mí me han hecho bajar referencias comerciales porque mencionaban a mi competidor, ahora me están pidiendo que realmente nos casemos en pro de un resultado de un cliente. Y nos vamos preocupados, lo miramos, era una campaña para, ¿cómo se llamaba? Besties. Besties de Coca-Cola, y nos pedían que la Mega y los 40 trabajaran de común acuerdo. Usted vaya y explíquele eso a Villalobos, ¿era? ¿Usted le tocaba a Villalobos, no, Alejandro? Y nosotros vamos y hablamos con la gente, uy, no, se van a casar y todo, pero precisamente entendiendo la data, entendiendo que realmente si bien éramos audiencias supuestamente rivales y competidoras, realmente éramos complementarios, que las discusiones y las fortalezas de uno, mucho más fuerte en determinada parte del ecosistema, complementaban a una de nuestras marcas que era mucho más fuerte en otra parte del ecosistema, para no empezar a encasillarnos y estas cosas, pues nos sentamos, construimos una propuesta y realmente nos sentamos con el cliente y le decimos, oiga, le traemos un problema, un happy problem. Ellos habían dejado una porción muy pequeña de su ejecución, de su presupuesto, para la parte de medios. Acuérdense, vamos a quitar el tema de medios tradicionales. Medios, ¿listo? Y en este mundo de la credibilidad, de la afinidad, de contenido, que sí controlamos y todo, nos habían dejado un problema. Y nosotros le dimos, listo, nosotros hacemos lo que ustedes quieren, pero nosotros queremos la plata de digital de las plataformas. Porque si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Y realmente de ahí salió esta campaña Besties, en los que la Mega, los 40 interactuaban, nos retaban porque ustedes estaban de aniversario, pero entonces nosotros íbamos y les dábamos una serenata, muchas cosas, y miren eso, o sea, gran parte, si bien era multicanal, impactábamos, muchas de las cosas que hacía la Mega eran mucho más fuertes en antena de lo que nosotros podíamos suministrarle al anunciante, pero nosotros estábamos mucho más fuertes en todo el ecosistema, no sé, de redes sociales, y yo creo que fue un éxito. Para el cliente fue un tema súper disruptivo. Estuvimos concursando ahí o participando por un par de EFIs y algunas otras cosas, pero yo creo que en la medida que el mismo anunciante, ustedes, los planners, nosotros, insisto, nadie tiene acá la bola mágica para ir a decirles, es que esto es mejor acá que allá, es que si usted invierte conmigo el resultado está garantizado, eso sería irresponsable, por más tecnología, credibilidad, control, información, talento tengamos detrás. Sencillamente es que nosotros lo que aportamos en esta ecuación es conocer a nuestras audiencias, poder imperir en el contenido, diseñarlo a la medida de lo que necesita la marca y utilizar herramientas no solamente de data, inteligencia artificial, en servicio de ustedes para que logren los resultados. Pero esto es mucho más difícil que ir a
comprar espacios comerciales como en algún momento estábamos acostumbrados. Este caso que les acabo de comentar es que ustedes, las marcas, ustedes, las agencias, no los alcanzo a ver y insisto, está haciendo un calor horrible y nosotros los medios tenemos que trabajar de manera mancomunada. Esto ya no es, venga, compró esto y yo me aseguro que usted lo tenga y un reporte en el que le entregué lo que usted esperaba y tuvo estos resultados. Esto es un proceso de trabajo muy diferente al que todos estamos habituados y yo sí creo que ese es el verdadero cambio que está ocurriendo en el que la tecnología, los diferentes desarrollos, la tecnología es un tema de convergencia, más que solo la inteligencia artificial no se haya cambiado, o solo internet, o las redes sociales, o la web, es esto, y no sé Hugo si quiera complementar algo, porque lo trabajamos de común, los dos, pues, las dos marcas. Yo creo que parte de ese ejercicio, y cuando te escuchaba, y al principio no lo creíamos, después nos gozamos el ejercicio trabajándolo, ya después peleábamos, era ¿y quién va a escribir el caso? Pero a mí lo que me preocupa es los algoritmos tomando decisiones estratégicas y cómo todos nosotros de verdad nos ponemos la mano en el corazón y empezamos a decir ¿esto lo hubiera hecho un algoritmo? Creo que no. Entonces debemos darnos esas oportunidades de pensar las cosas de manera diferente, de trabajar muy de la mano y de jalonar industria. Y creo que ese es uno de los temas esenciales a partir de estos escenarios. Bueno, ya estamos llegando al final del tiempo que tenemos pautado. Yo voy a repetir el título que le habíamos dado a esta conversación: verdad, data y pauta, el tridente diferencial que ofrecen los medios, y esta parte final de la conversación como que nos conduce a esa gran conclusión, y es que no podemos, competimos en el día a día, pero la contribución entre medios hace que los fortalezcamos y podamos dar valor a las marcas, ¿no? Y a los anunciantes, un valor realmente diferencial y que cada vez se va a notar más, porque ustedes sabrán, y este es un ejemplo muy mío, y es: si ustedes le piden a 3 modelos la misma respuesta de IA, van a ser muy parecidas, ¿no? Pero si ustedes ponen a las infraestructuras de recursos que tienen ustedes, los medios, en creatividad, en marketing, y los ponen a planear esa misma respuesta, pues van a encontrar un universo muy grande de posibilidades que seguramente les van a dar muchísimo valor, seguramente no, lo va a dar a sus marcas. Yo no sé si tienen en 5 segundos una opinión final para cerrar. Yo creo que lo único que me queda por decir alrededor de lo que usted estaba comentando ahora, insisto, yo no creo que haya una herramienta mejor que la otra. ¿Qué necesito en este momento? Yo creo que si todos tenemos una caja de herramientas, tenemos un martillo, un destornillador y una cinta métrica, realmente no es que el martillo sea mejor que el destornillador, depende de lo que yo voy a hacer. Si tengo que clavar un clavo, de pronto me va a ir mejor con el martillo, si tengo que atornillar algo, mejor con el destornillador. Y en este mundo que no es binario, yo creo que lo que sí aportamos los medios es que estamos acá. O sea, vaya, hable con una plataforma para intervenir en algo, estamos trabajando bajo escenarios muy predeterminados, sí, con mucha data, sí, con ambientes súper robustos, con unos algoritmos, porque nosotros también nos nutrimos de eso. Gran parte hoy en día de nuestro contenido se distribuye en esas plataformas. Pero lo que sí aportamos nosotros y que ponemos sobre la mesa para ustedes es que nosotros estamos acá. Para intervenir el contenido pueden hablar con nosotros, no con una plataforma que hay un tipo en Bangladesh, el otro está en Silicon Valley, y vaya y trate uno de cambiar algo o ajustarlo a la medida del anunciante o de ustedes, las agencias, o de la marca en particular. Eso sí creo que es un diferencial, y como lo mencionaba, en este mundo que no es de productos sino de procesos, ustedes en el proceso con nosotros sí pueden intervenir. Y ahí ya, también, Andrés, pues me encanta porque es esa palabra en inglés, la accountability. Yo creo que al margen de que este es un mercado de frenemies, entre enemigos y competidores, igual nos damos la mano, yo creo que sí hay una conciencia de trabajar por un objetivo común, ¿sí? O sea, el hecho de que competidores se unan a trabajar en pro y ese valor, de esa transferencia de valor de conocimiento de audiencias, de diferenciación de marcas con audiencias, pues es que para eso estamos todos en este ecosistema. Estamos para darnos la mano y para construir juntos. Yo cerraría con, sé que van a seguir trabajando alcances masivos,
pero con audiencias cualificadas que hoy las entregamos a los medios. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y para la próxima, Andrés, pónganos aire acondicionado, carajo. Muchas gracias a todos.